Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy vamos a hablar del problema campesino. Vamos a hablar por un lado del tema de la deuda, del reclamo que están haciendo ellos de refinanciar o de condonación, incluso están hablando de la deuda. Y vamos a estar hablando también del caso Guajorú, esto último que tiene que ver con el drama de la propiedad de la tierra. Antes voy a hacer un comentario muy breve. Estamos entrando en una etapa siempre complicada en cualquier administración. Estamos entrando en lo que son los últimos 2 años de la administración Cartes y, y hay una sensación de hartazgo de la gente que tiene reclamos de hace décadas. No es una cuestión, digamos, que tenga que ver solamente con una situación que se dé con este gobierno de turno y que obviamente esperaba mucho y los resultados son pobres. No se le puede culpar solamente al gobierno. Los resultados se dan muy lentamente porque tenemos una estructura conservadora, pesada, y tenemos un Estado que adeuda en lo social de manera abrumadoramente alta y de mucho tiempo. Entonces, si se consigue, tenemos una demanda de 100. Y si se consigue 10, el que consiguió 10 puede estar muy orgulloso, pero para la gente, para el que no recibió el 90 que falta, los resultados son magros. Entonces entramos en una etapa en donde ser racional va a ser difícil. Y yo lo que les voy a pedir, porque no todos toman partido en esto, o sea, no es que entramos en esa cuestión maniquea de si sos crítico, estás en contra del presidente, y si estás a favor de alguna cosa, sos cartista. Y el mundo no es así, o sea, no es blanco o negro. En realidad hay una amplia gama de grises y hay que empezar a ser racionales. Yo empiezo a escuchar esos adjetivos que son tan lacerantes para la racionalidad. Este tema de los zurdos, los gorilas, los chavistas, no es tan, o sea, digamos, no es una telenovela en donde está muy definido, estos son los buenos y estos son los malos. Hay que discutir racionalmente. Yo les pido, son 2 años difíciles los que tenemos. El país tiene oportunidades, tiene muchas oportunidades, tiene muchos problemas que resolver. Nos han postergado en lo social de manera calamitosa. Tenemos los peores números en cuanto a cobertura social. No se va a conseguir en el corto plazo, pero tampoco se va a conseguir con gobiernos conservadores. Somos muy conservadores. Cada vez que hablamos de aumentar impuestos, suenan todas las alarmas. El poder económico, que está en manos de muy pocas personas, tiene mucha fuerza y no es solamente una cuestión política. Grupos empresariales muy fuertes y cada vez que hablamos de hacer algún cambio, reaccionan. Entonces, es un campo minado, son 2 años de campos minados. Los que no estamos atados con ningún grupo, los que queremos que este país sea un mejor país, los que queremos que nuestros hijos vivan en un país mejor que el que recibimos nosotros, tenemos que andar con pies de plomo, señores. No dejemos que nos arrastren a ninguna de las corrientes extremas. Seamos racionales. Construyamos en estos 2 años. Es poco tiempo, pero se pueden hacer muchas cosas. Señores, esto es políticamente incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Bueno, y vamos a hablar de, digamos, los reclamos que está haciendo esta nueva marcha campesina, pero sobre todo sobre el tema de la deuda. Estoy ya con el ministro de Agricultura, Juan Carlos Baruja. ¿Qué tal, ministro? Gracias por venir. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches para Cecilia y para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, y está también con nosotros Cecilia Quiroga, ella es del Movimiento Campesino Paraguayo. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Buenas noches, ministro Abeín. Buenas noches a la audiencia. Bueno, primero que nada me encanta que sea una dirigente mujer la que esté con nosotros. Me parece que es fundamental que vayan ocupando espacio. Y aparte yo confío más en la racionalidad de la mujer. Me parece que es como menos egoísta. Los hombres pues vivimos para nosotros, ¿verdad? Nosotros somos el ombligo del mundo. La mujer tiene una concepción... Las madres pensamos para nuestros hijos. Muy bien, brillante, eso mismo. Así es. Bueno, vamos a hablar del tema del reclamo que se está haciendo. Básicamente lo que estamos hablando es de la deuda. O sea, de lo que estamos hablando es de malos resultados agrícolas que han generado deuda y que hoy ponen en riesgo la propiedad
y la posibilidad de seguir produciendo, Cecilia. Así es. Eres que es un problema ya arrastrado desde hace décadas. Ahora no lo culpáis solamente con el gobierno, porque es un problema, o formar parte de un problema estructural por ausencia de política de Estado, o tendría a sectores. De política de apoyo a la agricultura familiar campesina en forma coordinada entre las diferentes instituciones, de política crediticia, de política de mercado, de política de control de precios. Entonces, una serie de problemas en sumai que genera mayor crisis. A cualquier momento, crisis en su pico más alto. Para el tema de deudas, o flotar con último tiempo, porque es insostenible. En un último momento ya la gente, desespera, la gente permanentemente acosado por las financieras privadas, porque ya era una política crediticia pública, entonces la gente o endeuda con financieras privadas o con facilidad a nivel de crédito a las empresas financieras privadas con altos intereses, costos altos intereses. Entonces la gente no sé la producción o se por garantía de mercado a ver la precio. Entonces la intermediaria había jugado un papel negativo en ese sentido, porque ya aprovecha siempre de esa necesidad y de esa imposibilidad de los productores de hacer llegar directamente sus productos al consumidor. Entonces hay una serie de problemas sumai que crisis. Entonces, para colocar que es un problema social y que desde el Estado tiene que ser abordado de esa manera, de que aquello ya como un problema puntual, como un problema económico, sino que es un problema social del país. Y entonces, la agricultura familiar campesina en este momento en crisis, ahora ya lo coloca en crisis, pero extrema. Entonces, hoy tiene auxilio como momento, plantea el tema de condonación de deuda como una posibilidad para auxiliar a este sector. Ahora, Cecilia, sí, para dimensionar un poco esto, creo que dibujaste muy bien el tema. O sea, tenemos nosotros problemas con el financiamiento, tomaron crédito de financieras privadas, que normalmente son usurarias, o sea, te cobran una tasa de interés bárbara, porque es una zona de riesgo. Normalmente, y de eso vamos a hablar también, los productores no tienen título de propiedad, hay un problema, digamos, que es típico del sector informal. Bueno, entonces, tenés financiamiento, apoyo para la producción, para tener buenos resultados. Y después mercado, ¿dónde vendés y a qué precio vendés? Esos son los problemas. ¿Podemos decir más o menos cuántos son? ¿Ustedes tienen determinados cuántos? En el espacio de articulación de la Coordinadora Nacional Intersectorial, promueve Huawei, PAP Movilización, presentaba un listado de cerca de 30.000 pequeños productores. Cerca de 30.000 pequeños productores que ya por las pertinentes depuraciones o 24.500. 24.000. Entonces, ¿y el monto de la deuda, saben? El monto de la deuda, cada banco en caso de la deuda en crédito agrícola, hay un monto donde dice exactamente el monto de las deudas, pero no es tan alto como para decir que es imposible que se cubra, porque Oren Guanaja esta inversión al Estado, por ejemplo, salvar a ese pequeño productor, porque más costoso va a ser al Estado, o pequeño productor, oye, a un subirle terrenos, carga social, las olletas, y no claro, por acá y entonces esta... Ahora, el problema, Cecilia, nomás es que, y esto yo hablé con muchos dirigentes campesinos, para poder enfrentar un problema primero hay que dimensionar, ¿verdad? O sea, si nosotros decimos son 24.000 y la deuda es 20 millones de dólares. Y el 80% de esas deudas hoy en financieras y bancos privados. A para colocar el tema de compra de deuda, pero hoy la mayor dificultad. Con crédito agrícola no tenemos tanta dificultad. Oye ya por la refinanciación. Claro. O injaisa el acuerdo, porque crédito agrícola, como hoy, tiene plan de rehabilitación financiera y reestructuración. UPP... El problema son con las financieras privadas. Con las financieras privadas. Dejamos un poco ahí, vamos a ir después a retomar, porque el tema es entender el problema. Sí. A ver, ministro, hasta hoy, ¿ustedes qué tienen? Ella habla de 24.000 tomadores de crédito. ¿Qué es lo que tienen ustedes hasta ahora? Sí, Luis, si me permití antes, nosotros tenemos coincidencia
con el sector campesino en cuanto a la problemática. Todo ese proceso, ese diagnóstico, estamos totalmente de acuerdo. Eso nosotros habíamos hablado bastante durante la movilización de abril. Y dentro del acuerdo de abril está planteado el abordaje de fondo, que es la reactivación productiva, que es apoyo real a la agricultura familiar campesina, para lo cual tenemos que abordar el punto de vista de mayor y mejor asistencia técnica, Sí. de tecnología en la finca de los pequeños productores para que ellos sean competitivos, de mayores accesos al crédito y de un apoyo real en la comercialización. Estos 4 ejes los estamos trabajando dentro del gobierno. Si abordamos el tema crediticio, el crédito agrícola en 3 años prácticamente ha llegado a un 70% más de clientes, se ha capitalizado en una suma bastante importante de casi 40 millones de dólares. Ahora de vuelta hay una aprobación de 35 millones de dólares en el Parlamento. El Banco Nacional de Fomento está en un proceso de reestructuración de su carta orgánica para que también el sector de la agricultura familiar campesina pueda ser sujeto de crédito, porque en las condiciones que está su carta orgánica hoy ellos Claro, no pueden. no pueden, ¿verdad? No pueden porque es un banco comercial más. Exactamente. No es un banco de fomento. Entonces nosotros coincidimos en el análisis. Lo que sí, la propuesta de solución es lo que hemos debatido en el cuanto para el gobierno. La condonación no es la vía más adecuada, sino es la ley de rehabilitación financiera que se ha promulgado en noviembre del 2015, ya el gobierno viendo cómo venía el problema del campo, acentuado por las condiciones climáticas desfavorables, por la caída de los precios. Entonces, nosotros hemos llegado a este acuerdo del abril y el punto que ha generado, podemos decir, la molestia era Sí. el retraso en la ejecución de la compra de la deuda por parte del BNF con La deuda privada. la deuda que tiene con privada. la financiera. ¿Verdad? Sí. Eso nosotros logramos el 27 de agosto, la firma entre el Banco Nacional de Fomento Sí. y los bancos y financieras privadas para poder ejecutar en base al acuerdo. Entonces, hoy desde el gobierno nuestra propuesta es que ellos retornen a la mesa de trabajo que se ha logrado el día de ayer para poder trabajar juntos y En ese proceso. en ese proceso, porque como bien lo dijo Cecilia, en el caso de la deuda pública con el crédito agrícola ha avanzado muy bien. Más de 12.000 pequeños productores se han refinanciado por casi 45.000 millones de guaraníes, con una quita de interés de hoy de más de 25.000 millones de guaraníes. Es decir que en este segmento vamos trabajando bien. Donde tuvimos más retraso es en el caso de la deuda privada, que hoy existe ya un acuerdo y lo que nosotros decimos es que tenemos que conformar una mesa de trabajo, que es la propuesta que ya hicimos el día de ayer, que lo vamos a hacer el día jueves, una reunión a las 2 de la tarde para trabajar exclusivamente en el tema de deuda. A ver, Cecilia, ¿y eso cómo Mira, está? pero avanzas a un gorero plantea unos cuantos puntos y que estamos ya ajustape acuerdo o iba a escuela, porque aunque te ya referís hoy tenía acuerdo marco general, pero en la resolución del Banco Nacional de Fomento, a resolución do ya de cuál y que tomamos es posibilidad o abarcan la o me dejan pedir solución a muchos problemas, principalmente el tema de, por ejemplo, judicializado en la cuenta, el acuerdo y refinanciación a cuentas vencidas, judicializadas y judicializadas, entonces... Pero no rematada. Pero de IUPA, entonces... De ahí por ir la alcance de las resoluciones no permití y que tu mamá se judicializada ponerme salida. Ahora eso hoy COIEP firma de acuerdo o ya grababa el ataque de los bancos privados hacia los compañeros. O sea que hoy cola acuerdo por el caso concreto representada representada seguramente el jueves a 20 ella para proceder los bancos privados. Acuerdo no reconocéis, por ejemplo, y el acuerdo quita de intereses, espera 2 años de gracia y 10 años de refinanciación, pero la banco privado acuerda o procede de la misma forma con APE, cuando aplicáis esa resolución con agua. Pero esa resolución rige para la banca pública, no para la privada. Ellos necesitan en tal caso una modificación de la ley para poder hacer eso. Bueno, nosotros justamente esa es la propuesta que hemos planteado al sector campesino, que a partir del día jueves se trabaje exclusivamente en lo que son las deudas del sector privado. Claro. Y ahí bajar todos los problemas que está comentando Cecilia, que son atendibles y que todos los técnicos trabajen en esa línea. Hay un acuerdo ya entre el BNF
y bancos Sí, privado, para y comprarle, privados para comprarle la para cartera. comprarle. Entonces, la propuesta nuestra es que nos sentemos a trabajar y que se traigan los casos. Bueno, Cecilia hablaba de 24.000 nombres. De los 24.000 nosotros hicimos el cruce y encontramos que son 12.000 los que tienen deudas en el sistema financiero formal, ¿verdad? Los otros 12.000 no figuran o probablemente su deuda está relacionada a casas comerciales. Pero de hecho que en el acuerdo, y ellos estamos en coincidencia, tiene que ser deuda proveniente del sector productivo y deuda de pequeños productores. O sea, no son deuda de celulares, de motos u otro, eso no está contemplado. Okay. Entonces, hoy planteamos, o sea, el día de ayer hemos planteado al grupo del sector campesino la instalación de 3 mesas. La primera mesa que va a tratar exclusivamente el tema de deuda con el sector privado, cuya primera reunión lo planteamos el jueves a las 14 horas en el Banco de Fomento. La segunda mesa el viernes a las 14 horas en el INDER, porque otro de los problemas era el tema de la regularización de los asentamientos campesinos. Y la tercera mesa, que es una prosecución, de hecho lo venimos trabajando en el Ministerio de Agricultura y Ganadería el martes a las 14 horas por el tema de reactivación productiva y agricultura familiar para abordar de fondo el problema y que no volvamos a caer en la situación que estamos hoy. Tengo que hacer una pausa breve, pero vamos a hablar enseguida de cómo se avanza esto. Fíjense, lo que estamos discutiendo es, hay un sector grande de productores, ¿verdad? Que hemos tenido malos años, los precios se han desplomado, los precios de los commodities en el mercado internacional, y esto por supuesto impactó a grandes productores, pero que tienen colchón financiero. ¿Qué pasa con el pequeño productor? Y acá vemos cómo se está aterrizando el debate. Vamos a hacer una breve pausa y después cerramos esto. Dale. Bueno, Cecilia, hoy están, digamos, concentrándose en esto, ¿verdad? Porque en algún momento, esto ocurre siempre, ¿verdad? Cuando se hace un listado de reclamos, se suman muchas cosas, ¿verdad? Que no son las que se van a conseguir necesariamente. Por ejemplo, el tema de Curuguatú, obviamente es un tema jurídico. Había algunos reclamos, que yo creo que se metió ya, digamos, al reclamo justo de ustedes, gente de mediano porte, porque se habla ahí, por ejemplo, de crédito del Banco de Fomento, sin tasa de interés, a sola firma, y para gente que tiene hasta 500 hectáreas. Yo hice el cálculo y eran hasta 750 millones de guaraníes. O sea, si el Banco del Estado le va a estar dando 750 millones de guaraníes a sola firma a alguien que tiene 500 hectáreas, eso no es ayuda a los pobres. ¿Cómo hiciste? Ahora están oyendo Doro Serra Papona y Curipeap, entonces una cuestión que hay que discutir, hay que analizar, porque de hecho también la política económica impacta ahí negativamente a los medianos productores, pero ore concentra vez a su nivel, ore sector puede afectar, entonces upepende ore oñe concentra vez como momento, entonces claro. Pero es como que, por ejemplo, a ver, vamos a suponer que tengamos recesión económica, o sea, que vaya mal, y haya un plan para refinanciar las deudas del asalariado, del trabajador de la ciudad, que gana salario mínimo. Y de repente, yo no soy un trabajador de salario mínimo, o sea, yo pago el impuesto a la renta personal. Entonces, que yo me meta y que a mí también me condonen mi deuda y que eso se pague con impuestos, eso no es justo. O sea, yo no tengo por qué ser beneficiario de una cosa así. Esto es para la gente de los pequeños productores. Es un tema social, como vos dijiste. Claro, y desde el Estado se tiene que buscar alguna alternativa de solución, de apoyo también tiene que haber para todos los sectores, pero diferenciado y de acuerdo a un análisis bien serio y bien correcto. Entonces, vamos ahora entonces oye carga aceite tu chite y more carga curí entonces ore pero ni sostenente core reivindicación. Perfecto. Vamos a estos pequeños productores y a esta propuesta. Allí recién decía el ministro, de los 24.000 hay como 12.000 que no están con el sector formal del sistema financiero. O sea, puede que hayan tomado crédito de usureros. Claro, UPEA en mi caso es Taro Guarecó, Luis. Entonces UPEA es justamente entre los puntos lo plantea con vuelta y Catojanguaycha, oye ya po oye ampliabe, oye acá oye noje la Banco Central del Paraguay para noje alguna resolución
y que tu jape o posibilita ver la atención a esos compañeros que hoy ya está, diga, estoy por ciertas empresas va a actuar en forma de, en situación irregular a la Estado donde hay posibilidad o controlado de alguna manera. Entonces, que es un problema social, entonces tiene que abordar y tiene que haber mecanismos y que tomar. Entonces, lo plantea, UPEA es una medida excepcional, la Banco Central del Paraguay, o ya pues alguna resolución vía excepcional por única vez que tomar, oye, viabilizar por lo menos, oye, a compañero o compañera alguna solución, porque oye, intervenimos ante van a ver la empresa o usurera, por lo menos, oye, aprovechar de la situación de la gente. O genera mayor situación de problema económico, de presión a la gente. Entonces, UPEA es uno de los puntos que plantea y que tomamos incorporar para abordar hasta jueves a ver en la mesa. Ojalá, Claro. oye, acá supe salida. Ahora no. Claro, es un problema legal. A la de vea la hija ministros y no, y me catoteo figurar, algunos oye filtrada o en la lista pero de electrodomésticos, pero UPA veía tú y mío de vez en la banco pero justo UPA lista o de vea electrodoméstico figurar la sistema. Entonces hay que ver. Entonces, Orea veí no negai para la depuración del UPA siempre hoy me abierto, ya que tú de cualquiera o ya pueda ver yo en la lista sin que hoy PAP control. Para lo entregar y la lista responsablemente a cargo de crédito agrícola, la gente del banco ya pues a PAP depuración control. Ya, o sea, a ver, digamos, ellos están de acuerdo con esto. Está ese problema que es real, ministro. Yo entiendo lo que pasó acá. O sea, acá llegan al campo estos grupos que también cayeron, digamos, en la ciudad. Imagínate, hay cuántos docentes que se quedaron endeudados porque vienen y le ofrecen primero un electrodoméstico, alguna cosa que es necesaria, porque tampoco ni le están ofreciendo, ¿verdad?, un lujo, ¿verdad? Le ofrecen un acondicionador de aire y después le hacen firmar un pagaré y detrás de eso ya viene un crédito, pero cuando vos mirás el pagaré resulta que la tasa de interés es una locura. O sea, yo creo que ellos fueron también víctimas de ese tipo de operaciones. No sé cómo puede el Estado ayudarle, porque obviamente el Estado tiene que manejarse dentro del marco de la ley y es dinero público. Así mismo, Luis, lo importante es, a criterio del gobierno, que se está generando de vuelta un encuentro y un diálogo, que es lo que siempre nosotros queríamos. Y esta mesa que vamos a instalar el día jueves es el lugar propicio para bajar todos los puntos de interés de todas las partes. Nosotros siempre, durante el proceso de negociación, hablábamos que, bueno, existen ya situaciones que pueden ser ya subsanadas y hay otros tipos de situaciones que merecen ser más analizadas. Nosotros vamos a tener un equipo amplio para poder analizar los puntos que a ellos les están preocupando y lógicamente el gobierno va a poner la máxima voluntad para que dar la solución dentro de los términos legales y dentro de la salud económica del país. Eso es una plena seguridad. Para nosotros, reitero, Luis, una gran satisfacción que nos volvamos a encontrar y sigamos trabajando, que es la propuesta nuestra, ¿verdad? Ahora, Cecilia, si se le encuentra una salida a esto, digamos, que es muy coyuntural, ¿verdad? Es la crisis ahora producto de muy malos años agrícolas, pero hay que buscar también una solución a largo plazo, ¿verdad? Claro. O sea, ¿cómo hacer que, digamos, el campesino, la familia campesina que se dedica a la agricultura, deje la pobreza haciendo eso? Porque mantenerte nomás la subsistencia no, tampoco tiene chiste, ¿verdad? Para justamente la condonación o la refinanciación en este caso va a ser una cuestión de auxilio para eso, pero tiene que ir acompañado por un programa de desarrollo, por un plan de reactivación productiva, pero integral, o realmente, en cuenta ya está factores, porque en comunidad hoy a 70 kilómetros ni de Japella, por ejemplo, hay posibilidad, hay condiciones, huerecota, hoy desarrolla hoy arraiga familia en su comunidad. Entonces, hoy en abordaje serio, responsable, hoy hay política de Estado, Orepa siempre le ha insistido, hay política de Estado, hay interés del Estado, el fortalecer este sector que produce nada más y nada menos que alimentos, que a pesar de todo el abandono de tanto tiempo, o abastecer y tiene la gran cantidad de alimentos, gran porcentaje de alimentos a la gente de la ciudad, interior, Paraguay. Entonces, ojalá realmente hoy tenga posibilidad, oye abordar en serio, oye me tenga
PTI salida Coape, ya veía acompañado de una política de Estado para un desarrollo, o mañana Coaco sector ABI, solamente no mañana hacia un solo sector. Upea la generaba mayor crisis porque Coapo cada día más concentra la riqueza de los recursos hacia un sector, entonces puede generar mayor contradicción, ojo. Entonces, oré y grave con la situación, hoy ya discutían desde el problema agrario en su conjunto, porque la tenencia de la tierra es una cuestión muy relacionada a este tema, porque está compañera, hoy Dorecoya, legalización, regularización de su asentamiento, por lo tanto, Dorecoy ni un cuatilla, jaupea, o hija, es factor, o imposibilitar, yo puedo acceder a un crédito. Entonces, es un conjunto de cosas, hoy abordar necesariamente las instituciones o coordinar hoy en día acciones que tomamos solución de fondo, cualquier problema. Bueno, se me fue el tiempo, pero yo creo que las ideas están muy claras y creo que también hay intención de encontrarle una salida. El jueves, entonces, se hace retorno a la mesa. A las 2 de la tarde hacemos la primera reunión en el Banco de Fomento y bueno, brevemente nomás, Luis, reiterar que coincidimos con el sector campesino en la necesidad de abordar de fondo el problema, que la deuda es una parte. Y en ese sentido quiero aprovechar y pedir un poco a los senadores que mañana van a estar votando la ampliación del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde está contemplado 35 millones de dólares justamente destinados a la reactivación productiva del sector campesino, ¿verdad? Y ojalá que mañana tengamos la aprobación de los senadores a ese proyecto del Ministerio, ¿verdad? Bueno, yo les agradezco muchísimo, gracias Cecilia, me encantó que sea una dirigente campesina que tenga tan claras las ideas. Yo les suelo decir a algunos, cuando discuto con alguna gente, con algunos empresarios, gente de la rural, tienen que escucharle más a la dirigencia campesina, tienen las ideas clarísimas y aparte hablan desde la experiencia, de la realidad de tantas décadas de postergación. Gracias. Gracias a vos, Luis, y gracias a la audiencia por... Bueno, vamos a seguir con esto. Gracias, ministro. Gracias, Luis. Saludos a toda la audiencia. Tengo que hacer una breve pausa. Vamos a hablar otro tema realmente complejo, el tema de la propiedad de la tierra. Esto que decía Cecilia que es clave. Mucha de la marginalidad está vinculado con eso, con la irregularidad en la tenencia de la tierra. Tener el título de propiedad es una cuestión clave y todavía genera polémica. Caso Guajorú. Vamos a hablar enseguida. Breve pausa, ya volvemos. Bueno, primero que nada, por supuesto que tengo que agradecer a la gente que nos respalda, si no este programa sería imposible llevarlo al aire. Navega a máxima velocidad, estés donde estés. Conseguí hoy mismo tu chip 4G totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo y empezá a vivir la experiencia 4G LTE de Tigo con la red más grande y poderosa del país. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema bien complejo, lo que está pasando en la zona de Guajorú, que es básicamente, digamos, en donde está explotando esto que en realidad es bien complejo y que tiene que ver con la propiedad de la tierra y de lo que pasó durante muchísimo tiempo cuando desde el Estado y desde lo que antes era el IBR se entregó tierras a personas que, aunque en el marco estrictamente legal cumplieran los requisitos, en realidad no cumplían el principio constitucional que establece quiénes son sujetos de la reforma agraria. ¿Cuál era la intención, digamos, de entregar estas tierras que hay que recordar se venden a un precio que no es precio de mercado? O sea, básicamente es entregar a precio subsidiado, la propiedad pública, la tierra, y se convierte en propiedad privada. Bueno, ya les cuento. Estoy con Hugo Jiménez, es coordinador del Sistema de Información de Tierras del INDER. Hola Hugo, gracias por venir. Un saludo a vos, a los compañeros de mesa y a toda la teleaudiencia. Buenas noches. Bueno, estamos con Andrés Brizuela, dirigente campesino de Guajorú. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Todo bien, buenas noches. Un saludo para la teleaudiencia. Y hace más de 20 años que estás ahí, me decías. Sí, 28 años. 28 años. Sí. ¿Vos formás parte de una organización campesina en el lugar o sos un poblador? Soy un poblador y formo parte de la organización la Comisión Paraguay Primero de Guajorú. Paraguay Primero, sí, se llama. Mercedes López también es dirigente campesina de la zona.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Buenas tardes o buenas noches. Un gusto estar aquí también con los compañeros que están sufriendo muchos sacrificios también. Entonces estamos aquí para a detallar un poco algo ¿Qué es lo que se está viviendo? viviendo. Bueno, y está también con nosotros Miriam Cristaldo, ella es abogada. Hola Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches también para la mesa y a la audiencia. Bueno, vos Miriam les estás asesorando a ellos. Sí, desde el año 2013 estoy asesorando y estoy llevando la investigación sobre el caso Guajoro específicamente. Me gustaría arrancar contigo, por eso recordar un poco de cuántas tierras estamos hablando, o sea, qué dimensión tiene esto y cuál es el origen de la tierra, para que la gente empiece a entender. Bueno, el origen de la tierra es que la institución en el año 1994 regularizó una colonia que lo denomina San Sebastián por una parcela y la otra parcela en fracciones lo denominan Guajorú. Esto arrancó justamente con la compra de parte del IBR. Luego de la colonización se presentaron varias irregularidades en cuanto a la tenencia y la titulación de estas tierras. Inicialmente fueron parceladas en 10 hectáreas, que luego con la investigación que veníamos realizando encontramos que las parcelas ya vienen fraccionadas en pequeñas hectáreas que son de 5, de 4, de 3, de 1 inclusive. Entonces eso llamó mucho la atención. ¿De cuánto hablamos en total? 2.500 hectáreas más o menos, sí. Porque una de las zonas más caras, digamos, hoy por la capacidad de productividad que tiene la tierra. Asimismo, es una zona roja, es una clase 1, según los expertos en agronomía, en donde se tiene la producción agrícola más alta. Es uno de los mejores rendimientos. Esto arrancó justamente con una manifestación por parte de grupos brasileños que se unían con grupos menonitas, levantando una historia de que son propietarios de las tierras, presentando documentos fraudulentos, documentos como compraventa, también documentos del INDER que tiene formalidades directamente que resguardaban justamente la posesión, diciendo de que estos ocupantes o dueños de las tierras tenían el arraigo, mencionando su producción, teniendo la casa, animales. Es el requisito de la institución para tener. ¿Quiénes tenían la casa y los animales? ¿Los colonos que están reclamando? No, los que ya viven ahí, desde el 94. Los que fueron presentados los documentos como títulos definitivos y otros con pagos y también con derechos de ocupación, que son totalmente informales para la Fiscalía. Esto arrancó, Luis, con la Fiscalía. La Fiscalía tenía estos documentos como invasores y presentaron los dueños, los propietarios, reclamando a que se le quite las tierras y se le entregan. Pero quiero entender porque me estoy confundiendo. A ver, los que presentaban los títulos de propiedad eran los brasileños y los menonitas. Sí, argumentando que ellos son los dueños. Y que esta gente que está desde el 94 son ocupantes ilegales. Son ocupantes ilegales algunos porque no tienen el título a su nombre, porque fueron fraccionados su tenencia en parcelas pequeñas para titular y entregar y vender a los brasileños. Eso es lo que ocurrió, por eso le llamábamos justamente fabricación de títulos. Entiendo. Porque de 10 hectáreas se fraccionaban 5 hectáreas o 1 hectárea, o había una unificación con la posesión de los colonos. Cuadricularon y vendieron. Así mismo. ¿Ustedes, Hugo, qué es lo que encontraron del caso? A ver, siempre es importante, haciendo relación con la exposición que hicieron en el panel anterior inclusive, y vos lo planteabas, la tierra es causa nacional, la tierra, la regularización jurídica de la tierra. Nuestro país, en 80 años de la tal mentada reforma agraria, distribuyó solo en la región oriental 3.600.000 hectáreas, 3.600.000. Un estudio nuestro, comparado lo que distribuyó el INDER y comparado con lo que informa el Servicio Nacional de Catastro,
Catastro informa que el mayor latifundista de Paraguay es el IBR, el INDER, porque aún en su registro figuran 1.800.000 hectáreas. Estas son las tierras que hoy están siendo ocupadas, explotadas por mucha gente. Entonces, estamos hablando casi de un 60% de propiedades que aún no están tituladas. Esa es una realidad que Cecilia Quiroga lo planteaba, derecho de propiedad. Asume este gobierno y una de sus primeras medidas es la creación del Sistema de Información de Recursos de la Tierra. ¿Qué es el SIR? El SIR es el cumplimiento de una norma institucional que el Estatuto Agrario dice el INDER mantendrá actualizado su registro agrario. ¿Cuál es la voluntad de este gobierno, de la administración de Cárdenas? De velar en manos de quién están esas propiedades. Hoy nos encontramos, por ejemplo, y a la proyección que está teniendo el SIR, habiendo relevado casi 200 colonias de las 1.100 que existen, podemos estimar con bastante precisión que creemos que 1 millón de esas hectáreas están en manos de no sujetos o de gente que no cumplen con las obligaciones establecidas en el Estatuto Agrario. Espera, que ese número es aterrador. 1 millón Así mismo. de fincas. 1 millón de hectáreas. De hectáreas. Están siendo ocupados, quiero que me entiendan bien, por no sujetos Sí. o por quienes incumplen el Estatuto Agrario. El Estatuto es derecho público, vale decir, no es una relación de iguales entre pares, no es una relación de una inmobiliaria privada con Luis Barreiro que le vende una propiedad, pagó el 25% y tiene que titularle. El Estatuto no. El Estatuto en el artículo 48 te establece 3 obligaciones. Dedicarse vos tenés que cultivarte vos por cuenta propia. Segundo, tenés que construir tu vivienda en el plazo de 6 meses. Y dice, y fijar residencia en ella salvo que ocupes en un lote urbano. Y después abonar normalmente. Entonces, lo que nosotros hicimos, y para entrar en materia, quiero hacer algunas pequeñas precisiones. Estamos hablando de 2 colonias. Una colonia es de 1987, la de Guajurú, y la otra es efectivamente la de 1994, la de San Sebastián. Para que la gente entienda, esta es la colonia, la zona de hoy de ¿Cómo a zona de acercamiento? De conflicto. Acá están las 2 colonias, Guajurú y San Sebastián. Y San Sebastián. Esa es la zona. Obviamente la gente puede mirar la alta mecanización agrícola en la zona y compañía. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Analizar el estudio, el título. Luis, nunca se revisó, se analizó el título, se dibujó el título. No solamente dibujó, se analizó de dónde proviene esa finca. Ajá. Fíjense que esto compró, por ejemplo, el IBR. Compra una colonia y gran parte, casi 300 hectáreas, compró agua. Estas son las realidades que se detectan con el estudio que nosotros hacemos. Y aquí encontramos, esta es una imagen de alta resolución, nosotros podemos tener una precisión de 10 metros para saber si qué ocurre o no en ese lugar. En el caso de la colonia Guajurú, fíjense esta imagen. Nosotros podemos ver hasta la choza de la persona que vive. Acá no se ve ninguna vivienda. Son cultivos, curvas de nivel, ¿verdad? Entonces, el SIR fue y encontró esta situación. Este es el caso de los títulos. 74 títulos formulados, de los cuales 68 títulos están finiquitados, 6 títulos formulados y 3 a titular. Acá me quiero detener porque es sustancial este tema. El SIR lo que hace es ver si esos lotes se compadecen con el título emitido por el INDER. Vuelvo a precisar. Los títulos emitidos por el INDER. Acá a la mesa se van a hablar de títulos de terceros. Originalmente el INDER en esta colonia emitió 78 títulos. Acá están los títulos. Estos son los títulos emitidos. El INDER a un paraguayo. En este caso tenemos bastante pintoresco, una familia Galloso y una familia Miltos. Acá era 100% paraguayo. Esto, quiero precisar esto. Solamente 6 son brasileros, pero la norma del estatuto anterior lo permitía. Ok. Esto en los papeles. En los documentos. Los papeles eran todos paraguayos. Exactamente. Entonces, son paraguayos, porque está chequeada, está en su base de datos, y estos títulos están inscritos en el registro de la propiedad. Okay. Cuando nuestra gente fue, encontró esta situación. Esos puntos rosados son 71 lotes que ya tienen título finiquitado, inscrito en el registro de la propiedad, ocupadas por los compañeros que están en la mesa. Esos puntos rosados son las carpas de esa gente habitando ese lugar. Okay. Acá se pueden ver las imágenes. Todo punto rosado tiene este relevamiento.
No sé si se explica este tema. Sí. Ahora, estas son las gente que fueron relevadas sobre estas tierras tituladas. Ok. Y acá vamos a este otro caso. No es menor este caso porque ¿cuáles son los títulos? Esta administración de gobierno no expidió un solo título en esta colonia. Y los últimos títulos están entregados. Luis Ortigosa. ¿Quién era Luis Ortigosa? El presidente del INDER hasta el 2012, hasta 2003. Ok. O sea, acá lo que nosotros hacemos es deslindar absolutamente la responsabilidad de que esta administración haya emitido un título sobre esta zona irregular. Lo que hoy sí nosotros estamos haciendo es esto, y acá está el tema central. Estos son los títulos emitidos por el INDER a estas personas. Ok. ¿Qué pasó con eso? Hoy están en manos de estas personas. O sea, vendieron. Estos vendieron, transfirieron vendieron. acá, no todos, Sí. no todos. Algunos siguen conservando su posesión. Pero la mayoría. Y algunos, en su buena mayoría, acá quiero hacer una precisión mayor de un estudio, Ajá. donde algunos vendieron en las condiciones que sí establece el estatuto de manera normal. O sea, Lo que después de están los 10 años. Vendieron los 10 y habiendo cancelado. Los que están en color verde. Los que están en color celeste, que ven en este gráfico, nosotros tenemos la primera transferencia y la última transferencia y nos quedan operaciones en medio. Ajá. Entonces nosotros no podemos precisar si eso se hizo dentro de los 10 años o dentro de los de 1, 2 o 3 o 4 años. Sí hemos detectado, identificado violaciones muy gruesas, como el caso de los que están en rojo, donde fraudulentamente se hace constar de que la transferencia de ese inmueble fue hecho por autorización del Consejo. En primer lugar, este INDER ya no tiene consejo, el IBR sí tenía, y bajo la ley del 2002 no se puede hacer transferencia ni con autorización del Consejo, como era anteriormente. Y encontramos casos bastante flagrantes donde en menos de un año una persona le transfiere a gente no sujetas. Acá la discusión se centra, y quiero dejar bien clara la posición, el INDER y el IBR no ha emitido ningún título fuera de lo que establecía el estatuto. Convengamos que esas tierras hoy pueden estar en manos de no sujetos, porque estos sujetos vendieron a este sin tener obviando las restricciones que claramente establece el estatuto, que dice 10 años de haberse adjudicado y cancelado el importe. Quiero cerrar con esto acá. Ellos no podían haber hecho esa transferencia. En algunos casos no podían haber hecho, pero hicieron. Pero en la mayoría de los casos. No en la mayoría de los casos. Estamos hablando de casos estudiados en Guajurú y San Sebastián. Ahora, los que hoy están ahí, los que ocupan esas tierras, Sí. los que explotan esas tierras, Sí. ¿son sujetos de la reforma agraria? Esta gente, si Sí. hoy los voy a evaluar desde el Sí. punto de vista de nacionalidad, Sí. algunos no lo son. Pero vuelvo a insistir, estos sí eran sujetos. Claro, yo entiendo. O sea, lo que me está diciendo es el proceso, digamos, fue legal. Es legal. Lo que quiero saber hoy, Sí. en términos, digamos, de lo que es el objetivo de la reforma agraria, ¿son o no son sujetos? Y no sé qué representación viene a tu pregunta. O sea, Tiene que ser ciudadanos, tiene bueno, que hoy, ser, hoy sí, tiene que sí, ser sí, ciudadanos sí. paraguayos, O sea, si estos que señores, estén afincados ahí realmente. A ver, Sí. si estos señores Sí. hoy van y piden al INDER Sí. lote, en la mayoría no van a poder beneficiarse, porque no tienen la nacionalidad y no viven y residen en ese lugar, porque es una obligación de la persona. Ellos no viven ahí. Y creemos que no. O sea, explotan, digamos, comercialmente, pero no viven ahí. Así se puede percibir acá en las imágenes que tenemos. Bueno, quiero llegar hasta ahí porque tengo que hacer la pausa. Porque vamos a ir viendo, o sea, una cuestión es la cuestión jurídica propiamente y otra cuestión es, digamos, o sea, algo puede ser legal, pero puede ser injusto. O si se quiere, no, puede ser legal en términos estrictamente jurídicos, pero puede ser, digamos, o si querés, inmoral, ¿verdad? Pero vamos, tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Brevísima pausa, ya volvemos. A ver, quiero ir primero con Andrés un poco. Vos me decías hace más de 20 años que estás ahí, Andrés. Sí, ¿Cómo el tema? ¿Cuándo vos empezaste a vivir ahí? ¿Cómo fue? Contame.
Yo primeramente nací en Raúl Arceño Oviedo. Después a la edad de 6 años me mudé ahí con mi papá y eso. Mi papá ya falleció. Sí. Yo crecí en ese lugar, estudié, me formé hasta donde pude. ¿Vos trabajás ahí? Trabajo ¿Vos cultivás ahí. la tierra? Cultivo la tierra, tengo mi familia, tengo por lo menos toda una vida tengo ahí. ¿Cuántas hectáreas vos tenés ahí? Tengo 12 hectáreas. 12. Sí. 12 hectáreas. ¿Qué plantás? Y planto para mi consumo y después lo que para, o sea, mi autoconsumo. Ajá. Y después tengo 12 hectáreas, pero en realidad 4 hectáreas de la tierra son aptas para cultivo y Para después cultivo. el resto son campos. Campo. Que por lo menos quiero decir también que yo pensando en que si pagaba al contado toda mi tierra, de una vez por todas, yo iba a acceder a mi título. Hasta hoy día no puedo acceder a mi título. ¿Vos Yo ya no- pagaste todo por la tierra? Ya pagué, tengo mi cancelación y no tengo mi título. ¿Y a quién No le puedo pagaste hacer. vos? ¿Al INDER? INDER, al Sí. INDER. Y no tengo mi título. Mientras que es extranjero, a los extranjeros se le dan 24 horas, como pan caliente se le dan el título. Yo quiero acotar algo nomás. El Ingeniero, señor- ¿verdad? el Hugo? ingeniero- Sí. el licenciado dijo que el CIR por lo menos presentó un informe donde mostraba que en varios de los lotes había muchas personas, siendo de que el CIR por lo menos acudió al lugar después de 3 días de un desalojo. Me supongo que en ninguna casa, en 3 días nadie va a construir una casa de material o una casa de madera que sea por lo menos una casa que digna de un campesino. Pero en Eso es lo realidad- que yo quiero pero saber. En realidad está todo ocupado según esto. Sí, pero él elevado dice... de vivienda. Y Sí. no te preocupes, amigo, porque esta imagen nosotros tenemos chance de verla 3 años atrás, 4 años atrás, 5 años atrás, porque tenemos la visión, Sí, la sí. imagen satelital y eso se va a comprobar si es así. ¿Es o no? A mí lo que me extraña es que vos decís que tenés 2 hectáreas y vivís hace 29 y hasta el momento que el CIR se constituyó en esa propiedad, no se acercó ni un solo comprobante de pago de tu propiedad en sí, por así decirlo. ¿En qué lugar estaba tu vivienda o tu lote? En el asentamiento San Sebastián, Bueno, lote número 41, este- 42. Este es Guajuri. Guajuri. 41, Vamos 42. a ver San Sebastián. Ah. Vamos a ver. San Sebastián 41-42. Sí. Tengo mi cancelación, tengo mi cuenta cancelada, pagué todavía al contado. Y Y- ese 41, eso que pagaste, ¿está sobre los lotes finiquitados o no? ¿O sobre el amarillo o sobre el rojo? ¿Dónde Hasta está? donde yo sé, no sé en qué parte está, porque Porque probablemente hasta sea estos días- uno de estos amarillos y que sí estás en trámite de titulación. hasta unos días, hace por lo menos 15 días atrás por ahí, yo pedí mi expediente en mesa de entrada y me dijeron que hasta hoy día no pasó de Caguazú, está en Caguazú. Me fui donde es descentralizada, pedí que se me, por lo menos, para que mi documento se pase acá en la central, para que yo también pueda acceder a mi título, y no hubo forma. Me dijo que ¿Hace tengo cuánto que... pagaste todo? Hace como 7 años por ahí. ¿Qué cancelaste? Sí, cancelé al contado todavía. Ah. Le pedí al ingeniero cuánto me iba a costar, me dijo 6.400.000, bueno. le ¿Pagaste? pagué 6.400.000. ¿Quién era el ingeniero? Me dio un certificado de cancelación. Hugo Ruiz Ah. me dio mi certificado de cancelación y hasta hoy día no puedo acceder a mi título. Bueno, eso o tiene que estar Tiene que estar en el sistema. Si O- eso existe, o el expediente no pasó a la... y, a le, la- com- y le comieron la y plata. se quedó por el camino. Y le comieron No, la plata. no me extraña, y a puntualizar, nosotros tenemos, por eso Luis, quiero que quede en esta mesa sentada nuestra gran voluntad de hacer un trabajo serio. Creo que la señora abogada estuvo varias veces por nuestra oficina y puede precisar de que hay un trabajo serio y responsable en el sistema de información de recursos de la tierra. Nosotros estamos pisando muchos callos. Estamos evitando que los deslindes se hagan en las regionales. Estamos evitando que las cobranzas no entren por sistema. Es un proceso largo. A mí no me extraña la película que está planteando él. Pero definitivamente cuando nosotros estuvimos en esta colonia, ese dato que él plantea tenía que haber estado registrado. Tenía que estar. O sea, pudo haber quedado. Ahora, Mercedes, ¿tu caso cuál es? Vos estás en Guajuri, no. ¿no? Yo estoy en Banderita. A Banderita. ¿Y eso no es cerca? ¿Es como es el asunto? Cerca, 7.000 kilómetros queda. 7 kilómetros. kilómetros. Sí. Esto sería banderita. Ah. Nosotros no podemos caminar por el camino. Hay varias policías que te atajan, te pide tu documento y si no llevas un documento consigo, te queda ahí.
¿Te detienen? te detienen. Si no tienen... ¿Por qué? ¿Qué tienen en el sitio? Por lo Sí. menos, ahora por lo menos, yo quiero intervenir un poco otra vez, como dice la señora. Desde el desalojo, desde el momento del desalojo, este último desalojo del día 15, estamos, por lo menos, yo quiero decir que decimos que estamos en democracia, pero yo pienso que estamos en la peor dictadura de este gobierno. Yo no digo, no sé si el presidente sabe de lo que los personales policiales están haciendo en la colonia Guajorí. Nosotros, desde el momento en el desalojo, ustedes bien saben que mandó 1.200 efectivos policiales, inclusive un brasilero se jactaba de lo que Yacir Netal le había prestado un helicóptero, sí. agradeciéndole al gobierno por ayudarle a limpiar la zona. O sea que nosotros los paraguayos éramos la basura que estábamos ahí adentro. Pero me supongo que, según la Constitución Nacional, dice que cada paraguayo tiene el derecho de tener tierra, el derecho de tener una casa. O sea, esa tierra que está ahí, Guajorí es de los paraguayos. Por lo menos se nos destruyó nuestra casa, pero la tierra es nuestra. Hubo no sé, un sinfín de delitos ahí. El fiscal se fue y se presentó. Nuestro asesor le pidió por lo menos que le presentara un documento donde le daban la orden de desalojo. El fiscal se negó, no tuvo ningún documento. Hasta hoy día la carpeta fiscal no aparece, no está. No sé qué clase de desalojo hizo, porque en ningún momento mostró un documento diciendo, bueno, esta zona nosotros vamos a desalojar. Inicialmente dijeron que iban a desalojar 65 casas, mientras que arrasaron con 250 casas. Sí. Yo he Ahora, visto en un informe de... Andrés, sí. antes sí, porque se me va a acabar el tiempo y quiero entender qué es lo que pasa acá, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece que un aparataje ahí absolutamente innecesario. Pero, a ver un poco, Miriam, de esto que estabas explicando, Hugo, que a mí me asusta realmente, ¿verdad? Bien, vos estabas explicando, 1 millón de hectáreas están en manos de personas que básicamente o no son sujetos a la reforma agraria o no cumplen los requisitos necesarios para mantener esa propiedad. Asimismo, es lamentable la situación que estamos atravesando haciendo todas las investigaciones y trabajando en forma conjunta. CIR maneja, vamos a decirlo, lo que son parte técnica y que ellos no pueden discutir la parte legal. Claro, es lo que tiene en su registro. Es lo que tiene. Lo que nosotros estamos denunciando ante la institución del INDER que tome carta y que tome el estatuto y que esto pueda darle la subsanación, vamos a decir, a las partes de compraventa ilegales. Aquellos que dicen el licenciado que han transcurrido los 10 años, justamente se elevó ahora para una expropiación para tener una salida rápida de conflicto. Aquellos que no tienen todavía esa prescripción para disponer de ella, es lo que tienen vicios, lo que están siendo con contrato de compraventa, como él también sabe que existe ya a manos de la institución. Ellos tienen conocimiento, lo que nosotros estamos reclamando, ¿por qué la institución no puede todavía dar una solución y castigar, Luis? Esto se tiene que castigar de forma ejemplar, en donde hay un funcionario que está prácticamente el fabricante de todo esto, el instigador de las compras-ventas. Entonces lo que aquí se trajo es pelear por un derecho justo, por una sanción legal. Sí, hay un caso concreto, porque se mezclan un poco, hay varios casos ahí, ¿verdad? Hay varios casos, ¿verdad? Ahora, quiero ir a esto porque no quiero que se me vaya el tiempo. Hugo, ¿cómo se soluciona esto? O sea, porque vos me decías, si ya se incluyó en el registro de la propiedad, en términos administrativos sonaste. Ya no se puede hacer nada. O sea, solamente una sentencia judicial puede anular un registro del Registro Nacional de Propiedad. Acá les voy a mostrar, fíjense lo que dice en letras muy pequeñas, pero este es el título del INDER. Sí. Y una parte dice, certificado de cancelación de pago, el cual será parte del título y ningún escribano o actuario podrá autorizar transferencia sobre esto. Eso es letra muerta. Y para que vean que no es letra muerta para el INDER, acá está la primera denuncia hecha a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia sobre 8 escribanos que esto es cosa de día a día. Porque acá da la sensación de que esta administración nunca actuó y el CIR es una muestra de esa actuación. En segundo lugar,
Quiero leer lo que dice el estatuto en el artículo 92. El Estatuto Agrario. Estatuto Agrario, Sí. ley, dice: la Dirección General de los Registros Públicos no inscribirá las transferencias de dominio sobre tierras afectadas por las restricciones y limitaciones dispuestas en la ley. ¿Cuáles son las restricciones? No poder enajenar en 10 años y sin cancelar el importe. Esto es letra muerta. Esta es letra muerta. Bueno, pero ¿y si esto se hizo violentando eso, se puede anular? Entiendo, yo no soy abogado, pero entiendo que se puede iniciar un proceso de nulidad de títulos. Pero quiero advertir este tema, este no es menor, Luis. Este es un relevamiento tipo del CIR. Estos que están rojos son lotes irregulares. Una colonia, el 80% irregular. Nosotros, Luis, no Irregular podemos... quiere decir que Irregular puede que estar no en es propiedad. no es sujeto o incumple el estatuto. Nosotros no podemos entrar en este porque ningún juez nos da posibilidad de interdicto de recuperarlo. El caso de Santa Lucía con los abogados, el INDER no puede entrar en su propia tierra, siendo prácticos. Por eso es que el señor presidente de la República instruyó y nos dio instrucciones para preparar toda esta fundamentación para llevar a instancia de la Corte Suprema de Justicia y hacer una cumbre de poderes, porque esta es una realidad. Esto no se resuelve en el ámbito técnico como la abogada plantea. Esta es una decisión del más alto nivel de política pública del Paraguay. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros técnicamente lo único que hacemos es proveemos los insumos para demostrar que esta es la realidad en nuestras colonias del INDER. ¿Hay tierras de manera irregular? Hay. Nuestra estimación es que está 1 millón de hectáreas en la región oriental están en estas condiciones. Ahora estamos hablando de anular títulos de los verdes. Imagínense la batalla. Si no podemos recuperar los rojos, imagínense una nulidad de título. Yo creo que hay que dejar bien sentada esta posición. Bueno, Ahí el licenciado sí. tiene razón, disculpe. Sí. Justamente eso fue uno de los reclamos que nosotros habíamos presentado en el Senado, porque ante estas irregularidades, ante este tipo de documentos, Sí. se hizo el desalojo, Luis. Acá el desalojo es ilegal. Los títulos es otro tema legal, pero utilizaron los títulos como para aparentar que todos tienen título, pero sobre y estos, con eso se hizo el operativo de así desalojo. mismo es, sin a profundidad de decir esto es legal o no es legal. Sí, para cerrar, Hugo. Sí, quiero cerrar, decir, creo que esto, Luis, siguiendo la primera conferencia que tuviste con el ministro y Cecilia, ella habló mucho de la regularización jurídica de la tierra. Sí. Ella es una nueva dirigente del movimiento campesino paraguayo. Desgraciadamente, hace poco tiempo dijo ella que iba a impedir que el CIR entre a las colonias donde ellos estaban. El CIR le tiene a los compañeros que están en la mesa, nos visitan José Rodríguez, nos visita Luis Aguayo, nos visita el presidente de la UGP. Nosotros estamos obligados a escucharle a todos. Y creemos que es un proceso que ha llegado la hora de transparentar el recurso tierra, que es la base de la seguridad jurídica en primer lugar y segundo, factor de producción. Desgraciadamente, en la historia nuestra nos demuestra que la tierra no es factor de producción, sino que es un bien de cambio, como estamos viendo. Y la tierra no es un bien de cambio, es un factor de producción. Yo les agradezco muchísimo. Lamentablemente se me fue el tiempo, pero esta es la esencia del problema, señores. Este es un problema político que se tiene que resolver en las altas esferas del poder político. Acá hay que corregir esto que se vino. Esto es un entuerto que lleva décadas. Esto es un negociado que se hizo a costa del principal recurso que tiene Paraguay, su tierra. Hay que encontrarle una salida y hay que encontrarle una salida rápido. El reclamo que hacen ellos es absolutamente legítimo. El paraguayo tiene derecho a ocupar su tierra. Que tengan un feliz resto de jornada. Nos encontramos el próximo martes. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.